El primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a ver un capítulo que ha sido muy predicado durante toda la vida. Este capítulo es el que más predica la gente en el primer libro de Samuel. Uno de los capítulos más predicados. Y lo que vemos aquí pues, es la historia de un gigante y también de un joven llamado David. Vamos a ver los contrastes que hay entre uno y otro, ¿verdad? Y cómo pues se logran ganar las batallas a pesar de las diferencias que puedan haber. Estamos hablando de esos gigantes que hay en la vida. Muchas veces, hermanos, nosotros también tenemos gigantes que nos asedian. Pueden haber pruebas, desafíos, tentaciones. Puede ser un cáncer, puede ser un matrimonio fallido, puede ser una lucha contra el pecado. Cualquier cosa que sea, ¿verdad?, en contra de la voluntad de Dios puede ser un gigante en nuestra vida. Entonces, muchas veces nos sentimos amenazados, ¿no?, por esos gigantes. El gran problema es muchas veces que cómo reaccionamos. Y podemos reaccionar de dos maneras. El peligro, podemos reaccionar con el peligro de ser derrotados o dejarnos vencer por ese gigante. O podemos tener una victoria espiritual también. Y depende de lo que creemos. Si Dios está contigo, tendrás una victoria, hermano. Dios está con nosotros, siempre está con nosotros. Y Él está con nosotros para llevarnos a una victoria, no a una derrota. El problema es que si nosotros buscamos a Dios para la guerra, para la batalla espiritual, o si dejamos que nuestras capacidades que tenemos como humanos lo hagan, entonces hay una gran diferencia entre lo que nosotros podemos hacer y lo que Dios puede hacer. Dios puede hacerlo todo. Todo lo que no está a nuestro alcance, Dios lo puede hacer. Pero muchas veces dejamos a Dios por un lado y nosotros intentamos nosotros solos. Entonces, depende de cómo lo que nosotros creamos, así va a ser también o bien nuestra victoria o nuestra derrota. Fíjense bien que Elías era un profeta de Dios que pues había ganado una gran victoria matando 450 sacerdotes que eran los que adoraban a Baal, sacerdotes de Baal. Y Elías, con su estrategia, ¿verdad?, divinas, dadas por Dios, venció a esta gente. Es decir, la ofrenda, el holocausto que Elías puso fue el que tuvo éxito. Los otros no, porque sus dioses eran muertos. Y en esta gran victoria que tuvo este profeta, pues imagínense ustedes degollar 450 sacerdotes. Pero después, cuando Isabel, la mujer, una reina, empieza a amenazarlo y a decirle: yo te voy a matar. ¿Qué hizo Elías? Salió huyendo. Y acababa de tener una gran victoria, ¿no?, amparada por Dios. Tenía la experiencia vivida de que Dios estaba con él, mas sin embargo, muy pronto se le olvidó. Le tuvo miedo a una mujer. ¿Era mala la mujer? Claro que sí.
Pero Dios estaba con el profeta y Dios no lo iba a dejar que Elías fuera vencido. Se va a meter a una cueva y estaba deprimido y estaba quejándose, ¿verdad? Pensaba que estaba solo, pero Dios estaba con él. Él se había olvidado de las promesas de Dios. Y ese es un gran problema cuando nos olvidamos nosotros de las promesas de Dios. Y sabe que en el Salmo 34, versículo 19, dice, muchas son las aflicciones del justo. La palabra muchas nos indica que no es una. Las aflicciones que podemos tener como creyentes son muchas, de diferente manera y de diferente proporción. Muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor nos librará de todas ellas. Esa promesa nunca la debemos de olvidar. El Señor está con nosotros. Está siempre guardándonos, cuidándonos. Si nosotros estamos con Él. En 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces el Señor es quien nos da los recursos para poder vencer a nuestros gigantes, a nuestros enemigos. Ahora la pregunta es, ¿cómo los vamos a enfrentar los gigantes? Y eso es lo que vamos a ver hoy en esta tarde, en este estudio. ¿Cómo va David a enfrentar al gigante y cómo los enfrentamos nosotros? Entonces, si nosotros nos volvemos a Dios confiados, convencidos que Él vencerá, entonces la cosa va a ser diferente. La guerra será ganada, la victoria será ganada por Dios. Pero muchas veces nos acobardamos, ¿no? Nos acobardamos en nuestras propias pruebas. O sea, tenemos una prueba, una guerra espiritual, nos acobardamos y Satanás, nuestro enemigo número uno, pues está siempre al acecho, venciéndonos muchas veces. Entonces vemos aquí en este capítulo que estamos hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel que va a enfrentar una batalla con los filisteos, versículo 1 al 3 del primero libro de Samuel 17, del 1 al 3. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes también. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Por lo general, las guerras que se libra Israel siempre están en esa forma, ¿no? Siempre está un ejército a un lado y el otro ejército que se encuentran en un valle y pelean, y ahí se arma la batalla. Aquí entonces están los filisteos en una montaña o en una cima, entre un monte, y está un valle de por medio entre los filisteos e Israel. Allí ese valle será el campo de batalla, será donde el que gane la guerra cantará la victoria. Ahora entonces, pero vemos entonces que entre estos dos montes, ese valle,
les da la perspectiva para poder estar cada uno a su lado y empezar a ver cómo se iba a librar la guerra, la batalla. Nada más que los filisteos traían consigo una estrategia para ganar la guerra. Para ellos, para los filisteos, simplemente necesitaban tener a un hombre de guerra para ganar la batalla. Entonces, hermanos, muchas veces entre las guerras que hay, siempre los enemigos tratan de mostrar sus mejores armas. Recuerdo yo que estaba, hace mucho tiempo hubo una guerra, pero le llamaron la guerra, fue una guerra de sembrar pánico nada más. No habían balas, no habían armas disparando, solamente era de intimidación. Una guerra, esa guerra era nada más por lo que la gente decía que quién tenía mejores armas. Estados Unidos y sus enemigos, en contra de sus enemigos. Y entonces tenían misiles, tenían armas potentes para ser disparadas en contra de los países. Pero fue solamente una guerra de miedo, ¿no? De miedo. Entonces, aquí también Israel y los filisteos van a tener una guerra de miedo, porque los filisteos van a poner su arma más potente hoy, y entre ese tiempo las armas más poderosas eran las espadas y las lanzas, ¿no? Y si acaso los que tenían carros y caballos, ¿no? Eran los que tenían armas más potentes. Ahora entonces, pero ahora van a poner un hombre especializado en la guerra, que se llama Goliat. Y entonces ese hombre va a llegar para desanimar a Israel. Fíjense bien que solamente era la gran pantalla del gran hombre, especializado en la guerra. Pero eso era suficiente para que los demás se desanimaran. Ahora, entonces, imagínense que si fuera hoy día, ¿qué espera Dios de nosotros, hermanos, en una batalla espiritual, en una guerra espiritual? Imagínense usted que está en una guerra espiritual y está frente a su enemigo. Entonces, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? Y esa guerra espiritual puede ser cualquier cosa difícil, hermanos, de resolver por sí mismo, o la capacidad humana no tiene el alcance de resolverlo. ¿Qué haría usted? Porque a veces nos encontramos en situaciones así y decimos, prácticamente la guerra la tengo perdida porque ya no sé qué hacer. No sé qué hacer. Imagínense, alguien tiene un cáncer. Alguien tiene un cáncer, puede reaccionar de dos maneras. O reacciona positivamente o negativamente. Puede reaccionar de dos maneras la persona que tiene el cáncer. Le preguntaba una vez una mujer, le dice a mi hermana, que estaba oyendo la conversación de ella, y le dice, ¿y no se aflige usted? Que se puede morir con un cáncer. Y mi hermana le dice, me sorprendió la respuesta de mi hermana, ¿no? Porque uno puede pensar que la gente no piensa en Dios, o que no está agarrado del Señor. Mi hermana dice, con afligirme no resuelvo nada, no se me cura el problema. ¿Para qué me voy a afligir? Pero hay gente que reacciona negativamente, y cuando le dicen, tenés un cáncer, ¿qué hace la gente? Empieza a llorar y a afligirse y a enfermarse cada vez más. Entonces,
se llega a tal grado de que pues la gente pues pierde la esperanza, pierde la convicción de que hay un Dios todopoderoso y que podemos clamar a Él. En Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3 dice, puesto los ojos en Jesús. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer como creyentes, hermanos, si tenemos una situación difícil? Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, no en nosotros. Nuestras capacidades no son suficientes. Los recursos de Dios es que tienen el poder. Nosotros con nuestras capacidades, ¿no? Ahora, y vemos que la gente podría tener recursos de otra manera, de cualquier otra índole, pero no resuelve. El presidente Duarte le dijeron, tenés un cáncer. El hombre se fue para Estados Unidos y daba su dinero a los doctores para que lo curaran. Los doctores le dijeron, no se puede. Había dinero, pero no se podía arreglar el problema. Entonces, eso puede pasar, pero nosotros tenemos los recursos de Dios. Es algo diferente, ¿no? En Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nos pone como ejemplo el escritor de Hebreos que Jesús hizo algo que nadie podía hacer. Entregó su propia vida por nosotros, para salvarnos a nosotros. Y dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El escritor de Hebreos le estaba dando ánimos a los creyentes y dice, su ánimo muchas veces cae. Cuando usted tiene problemas, situaciones difíciles, su ánimo cae. Y para levantarnos debemos de recordar que nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús, puestos en Jesús. Ahora, entonces, el escritor de Hebreos dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vemos entonces que solamente Cristo puede vencer aquellas situaciones que no podemos nosotros. Ahora, entonces, veamos que qué poder tiene la fe. La fe tiene un gran poder, pero necesitas tener fe. En 1 Juan capítulo 5, versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es decir, el mundo solo puede ser derrotado con nuestra fe. Ahora, entonces vemos aquí el arma secreta de los filisteos, que es Goliat. Y vemos aquí, hermanos, que cada quien pues está planeando cómo hacer, pero los israelitas estaban totalmente desanimados, decaídos. Y aunque tenían al hombre más grande como rey, no era capaz de enfrentarse a Goliat. No era capaz de enfrentarse. Leamos lo que dice ahí, el versículo 4 al 7. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar,
y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Entonces aquí tenemos la descripción del arma secreta de los filisteos, ¿no? Ahí les presentan a Goliat y cómo venía vestido, cómo venía preparado. Ningún hebreo estaba vestido así. Ahora vemos aquí entonces que traía un casco donde no podían penetrar las flechas. Traía un coto, que significa como un chaleco de protección, ¿verdad? Traía polainas de bronce. Sus armas eran armas pesadas, ¿no? Y vemos aquí que Goliat medía 2.92 metros. Imagínate usted, un hombre casi de 3 metros. Entonces, ¿cómo miraría usted ese enemigo? Un hombre que casi tenía 3 metros de altura. Y tenía un chaleco que pesaba 57 kilogramos, estamos hablando de 126 libras. Imagínese usted poner un chaleco de eso, ahí mismo cae usted, doblado, ¿no? ¿Cómo lo va a levantar usted? Y tenía la punta de la lanza que pesaba 15 libras. No, hombre, se le cae la mano a usted con una lanza así. Ahora entonces vemos aquí que venía bien armado, tenía una armadura pesada, estaba bien preparado, traía espada, traía jabalina para pelear. La jabalina es una especie de lanza. Ahora entonces vemos que era un enemigo pues que no era tan fácil, ¿no?, de vencer. Ahora entonces ese enemigo es el que pues le presentaban los filisteos a Israel. Nosotros, hermanos, también necesitamos pensar muchas veces cómo son nuestros enemigos y qué capacidad tienen para pelear en contra de nosotros. ¿Y cómo estamos preparados nosotros para enfrentarnos a ellos? Imagínense usted, los enemigos número uno que tenemos es la vieja naturaleza, o sea, la carne, el mundo y Satanás. Son enemigos que aparentan quizás para ustedes, no son muy ofensivos. Como no, hermanos, son ofensivos. Son muy ofensivos. Especialmente Satanás empujando a la gente, ¿no?, para que peque o para que se vaya al mundo. Y el mundo todos los días te ofrece lo que tiene. Ahora entonces vemos, entonces nosotros necesitamos también ponernos alerta con nuestros enemigos. Ahora veamos ahí en el versículo 8 al 10. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Entonces la guerra lo que estaba ofreciendo el Goliat era que solamente pelearan dos. Un hombre de los filisteos y un hombre de Israel. Ahí iba a acabar la guerra con el que ganara.
La condición es: el que gane tendrá a los demás como esclavos. No era una propuesta bastante retadora, ¿no? Pero el problema es cuando miraban al gigante. Miraban al gran gigante los israelitas, ¿no? Vi que la palabra paladín, porque dice que era un paladín. La palabra paladín significa alguien intermediario que se ponía entre los dos pueblos para pelear. Y era únicamente él que iba a pelear en contra del otro pueblo. Entonces, lo que él decía: ¿quién quiere ser siervo de nosotros? Pues nosotros somos siervos de ustedes, pero él tiene que ganar. Ahora vemos aquí en el versículo 11 cómo estaba Israel, cómo estaba listo, preparado para la guerra. ¿Y qué dice el versículo 11? Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Cómo estaban ellos entonces? Tenían gran miedo. Entonces, hermanos, ¿cómo iban a enfrentar la guerra? Si Saúl, el que era más grande de Israel, era Saúl, dice que ya lo vimos que sobrepasaba de los hombros de los demás, que era el más grande, pero no le llegaba al gigante. Y el único que podía enfrentar al gigante podía ser Saúl. Pero, ¿cómo estaba Saúl? Tenía miedo, me cobardó, ¿no? Cuando vio al gigante tenía miedo. Entonces, hermanos, ¿y por qué será que tenía miedo? Si en otras guerras él no tuvo miedo, se enfrentó a los enemigos y Dios estaba con él. ¿Por qué será que aquí hoy tiene miedo? Es porque era un hombre, bueno, como dicen los aleluya, ¿verdad? Estoy caído. Estoy caído. Y cuando estoy caído, hermano, no tengo valor de nada, todo me desanima. No quiero ir a la iglesia, no quiero orar, no quiero leer la Biblia, no quiero nada. Y si el mundo me ofrece algo, quisiera estar en el mundo. Porque la mayoría que se van de las iglesias, al rato lo vemos que ya andan participando de las cosas del mundo, ¿no? Ahora, entonces, nunca había visto yo en las redes sociales un pastor que se volvió al catolicismo. Nunca había visto, pero apareció uno por de repente y hablando de la iglesia protestante. Yo era pastor, pues no era nada, porque si una gente tiene convicción de seguir a Cristo, no va a cambiar, hermano. No se va a ir no va a ir para atrás como el cangrejo, ¿no? Va a ir más adelante. Ahora entonces, lo que pasaba con Saúl es que había sido desechado por Dios. ¿Recuerdan? Que ya Saúl, ya el Espíritu Santo ya no lo apoyaba a Saúl. Y estaba desanimado y estaba prácticamente como una débil para tener el valor que necesitaba. Ya Dios no lo estaba apoyando. Entonces, vemos que nos podemos hacer la pregunta nosotros: ¿y cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Porque la idea de que apliquemos la palabra para nosotros, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos débiles espiritualmente? ¿Estamos caídos como Saúl? ¿No dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida? ¿Cómo veo las cosas del Señor? Entonces, en 2 Timoteo 1:7 ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer, y dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardías, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences, versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor,
ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Un hermano era diácono y era de la iglesia de Lolotique, la iglesia bautista de Lolotique. Y yo estaba presente en la conversación y le pregunta otro hermano, ¿cómo está? En victoria, dijo el hermano, en victoria. Aleluya, le dijo el otro hermano, ¿verdad? Gloria a Dios, porque está en victoria. Perdón, hermano, ¿y qué hace usted en la iglesia? Nada. ¿Y cómo no iba a estar en victoria si no hacía nada? Pues? Usted póngase a servir al Señor, a veces no va a tener problemas, no va a tener dificultades. Póngase a servir al Señor. Me encontré a un hermano de San Gerardo que vive hoy en San Miguel y me dijo, yo estoy sirviendo al Señor, prepárate, hermano, le dije yo. Porque me nombraron diácono, me preparaste. ¿Por qué? Me dijo, porque te van a venir dificultades. Te van a venir dificultades. Y este hermano decía, estoy bien, estoy en victoria, pero no hacía nada, ¿no? ¿Y qué estorbo? ¿Qué estorbo iba a ser para Satanás, no? Nada. Ahora veamos entonces, dice aquí que no debemos de avergonzarnos de dar testimonio del Evangelio. Si usted empieza a dar testimonio del Evangelio, ya va a tener dificultades. Y por eso muchos no se quieren meter en esa área del evangelismo, porque dicen, no, es muy problemático, hay que hablar con gente, y la gente a veces se sale enojada a uno. Pero la gran diferencia es que cuando tú le hablas a un inconverso, y ese inconverso confía en la palabra de Dios, confía en el Evangelio, te sientes tan lleno de gozo saber que una persona más no se va a ir al infierno. Da gozo ver que la gente se convierte al Señor. Entonces, veamos el versículo 12. Versículo 12 al 17 dice, David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía muchos hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo por 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento y a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira a tus hermanos que están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí lo había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Entonces ahora vemos que aparece David. Aparece David. Los hermanos mayores, 3 hermanos mayores estaban en la guerra, estaban siguiendo a Saúl en el ejército, eran soldados. Pero Isaí le dice, ve a ver a tus hermanos y llévales comida. Porque era necesario, ¿no?, fortalecer a la gente que estaba en guerra con comida, ¿no? Pero sabe,
¿Qué hacía el arma que tenían los filisteos? ¿Qué hacía? Salía todas las mañanas y todas las tardes a gritarle, ¿verdad? No sean cobardes. Quiero uno de ustedes que se enfrente conmigo. Y verdad que estaban acobardados, hermanos, no crean que no. Nadie salía. Es más, cuando lo veían, dice que, miren, se corrían. Entonces, David pudo observar la actitud de este hombre. Entonces aparece David, su padre lo vio, vemos la obediencia de este hombre y además de eso, la gran fidelidad a su trabajo y a su ministerio. ¿Qué es lo que hacía David? Hacía lo que los demás no querían hacer, cuidar las ovejas. Un trabajo que lo hacía el más arruinado, se podría decir, más pobre. El trabajo que nadie quiere hacer era el que hacía David. Pero ¿sabe qué? Cuando se iba a llevar a dejar las ovejitas, ¿qué hizo David? Las dejó al cuidado de otros, no las dejó solas. Y a veces en los ministerios la gente no le interesa, ¿no? Las ovejas, le puede interesar en cualquier otra cosa, en el dinero, en el afán de superarse, en otras cosas, pero no le interesan las ovejas. Como tenemos hoy en este tiempo, la gente le interesa el dinero. Los pastores, los predicadores y todos los que salen en las redes sociales hablan de dinero. Y son pocos los que defienden la sana doctrina. Entonces, vemos que David viajó y llevó los panes y todo, llevó los granos tostados y llevó el queso, llevó todo lo que llevaba. Ahora entonces, y vemos ahora el versículo 21, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el paraje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaba bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David y todos los varones de Israel que venían. Aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido y se adelanta para provocar a Israel? Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué hará al hombre que venciere a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Entonces vemos ahí que había conversaciones ahí, ¿no? Saúl va a premiar a aquel que se enfrente al filisteo. Daban dinero, daban la hija y le iba a quitar los impuestos de la familia. Tres cosas, ¿no? Y David hace, pues, no, quizá sería que no escuchó bien y quiso saber, ¿verdad? Entonces, pero dice aquí en este mismo pasaje otra vez que los que oían al filisteo que les hablaba todas las mañanas y todas las tardes, le tenían miedo y se corrían. Había mucho por ganar, pero nadie quería. Saúl dice: bueno, voy a premiar a aquel que quiere enfrentarse al gigante, pero el gigante se burlaba del ejército de Israel.
diciendo, todos ustedes son unos cobardes, ¿no? No quieren enfrentarse, huían. Ahora, entonces, y hoy aparecen los hermanos de David que no lo querían. Y vemos aquí también que les causaba problemas a David, cuando David estaba ahí. Y dice el versículo 28, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. Y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dijo el pueblo la misma respuesta de antes. Otra vez preguntó. Ahora, muchos interpretan que David tenía interés en lo económico y que le quitaran el impuesto al papá para agradar al papá y que le diera a la hija el rey. Pero David no iba a hacer no se iba a enfrentar al gigante con estos propósitos. Ahora, hay voces, hermanos, en la vida de un creyente que te desaniman. A veces tú quieres hacer algo para la obra del Señor y otros te dicen no. Eso es lo que pasaba con él. Ellos tenían miedo que David hiciera algo y le salen, lo rematan. No creían que él, ¿para qué estás aquí? Estás metido aquí, quieres ver la guerra. Entonces, vemos ahí que alguien puede desanimarte a ti también. Alguien puede desanimar. Una vez alguien me dijo, hermano, ¿y a mí por qué no me pone a predicar? ¿No es que puede predicar usted? Sí, me dijo, puedo. Bueno, va a predicar el 24 de diciembre. Está bueno, hermano, predica el 24 de diciembre. Y como no, me dijo, y que yo, hermano, está con buena disposición. Por supuesto, ya fue hace mucho tiempo, muchos de ustedes no estaban. Y el 24 de diciembre el culto iba a ser a las 8 de la noche, en ese tiempo que hacían bien noche los cultos, ¿no? A las 8 de la noche, y a las 7 de la noche me estaba hablando, hermano, no voy a predicar. ¿Y por qué, hermano? Ya no estábamos de acuerdo. No voy a predicar porque me he puesto a estudiar y no hay ningún pasaje de qué hablar. Y resulta que de repente viene otro hermano nuevo, ¿verdad? Y me dice, hermano, yo quiero servir al Señor, pero no de predicar, ¿verdad? Sino que otro servicio. Y me dice el hermano, me reclamó el hermano, ¿y por qué pone ese? Llegando viene. Yo creo que quiere servirle. ¿Y usted? Y agachó la cabeza el hermano, ¿y usted? Hay algunos que no sirven al Señor y quieren evitar que otros sirvan. Pueden desanimar a los demás, ¿no? Entonces, vemos aquí el versículo 31 al 40. Fueron oídas las palabras que David había dicho y refiriéndose delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba.
fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y cogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Entonces, hermanos, vemos aquí una actitud valerosa de un joven que dice que va a ir a pelear. El rey no le creía. No, ¿cómo te pones a creer que te voy a mandar a que ese hombre experto en la guerra te mate un 2x3? Porque ese hombre es experto en la guerra y tú, joven, no, nunca te... Y David le saca su propio testimonio, ¿no? El testimonio de su vida, veraz. Hermanos, ¿cuántos de ustedes agarrarían a la lucha como un león? Yo no. Porque un león tiene más fuerza que lo que yo tengo, la capacidad. Hablando humanamente, ¿verdad? Pero ese hombre estaba siendo preparado para librar una batalla más grande. Y esa batalla más grande era con ese gigante. Y él dice: he peleado con un oso, y si él me quiere matar a mí, yo los agarro y les abro las quijadas y lo derribo y lo mato. Ahora, pero vemos aquí que entonces Dios lo estaba preparando a este varón, ¿no?, desde su juventud, para que enfrentara esta prueba difícil para los demás, pero no difícil para David, porque David tenía algunas cosas importantes que ya había vivido. Él consideraba que era Dios de Israel quien lo protegía. Entonces, si uno piensa así, la cosa cambia, hermano. La cosa cambia. Si tú crees que Dios te puede proteger, la cosa cambia. El problema es cuando tú lo haces en tu propia fuerza. Vemos aquí que los hermanos de Saúl le dijeron: no, hombre, ¿qué vas a hacer? Saúl también le dijo: no, hombre, eres muy joven. Y antes su papá ni lo quería llamar para que el profeta lo ungiera, ¿no? No creían que este cipote podría hacer algo. Entonces, vemos, hermanos, entonces que David da su propio testimonio, y entonces Saúl dice: bueno, con ese testimonio ahora sí te dejo ir, ve. Entonces ahí fue que convenció a Saúl y quiso ponerle la armadura, pero de nada sirvió, ¿no? Entonces, hermanos, las armas que David dio a usar simplemente eran un cayado, una honda y 5 piedras. Era lo que iba a usar. ¿Y por qué no llevó la espada? Porque no la podía manejar la espada de otro, pero podía manejar las piedras, podía manejar la honda. Entonces, hermanos, muchas veces tú quieres manejar lo de los demás, pero maneja lo que es tuyo.
Y entonces vemos que aquí se va a librar una batalla de fe. Una batalla de fe. Porque las armas del Señor son todas poderosas. Pero David iba enfocado en eso. Versículo 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en vuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Entonces vemos, hermanos, que aquí cambió la historia, pero ¿en nombre de quién fue que ganó la victoria David? En nombre del Dios de los ejércitos, a quien había provocado los filisteos. Bien, había provocado. Vemos entonces, hermanos, que las apariencias pueden engañar. No confiemos. Las apariencias engañan. Este filisteo dijo: cipote, ¿no? Como que fuera perro, yo que viene con un palo a pelear conmigo. No pensó nunca que lo podía destruir. Es que, hermano, quien estaba peleando era Dios Todopoderoso. Amén. Era el que estaba peleando. Y para Dios no hay nada. Para Dios todas las cosas son posibles. Para Dios todas las cosas son posibles. David nos enseña que la batalla es de Dios, no es nuestra, hermano. Y en la vida, todas las cosas que nos pasan, la batalla es de Dios, no es la nuestra. Pero tienes que dejar que Dios pelee por ti. Ahora entonces dijo, versículo 45, entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David nos enseña que la batalla es de Dios, no es nuestra. Y también la victoria es de los que confían en el Señor. Versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra,
toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. La victoria es de los que confían en el Señor. Él confiaba, David confiaba que Dios iba a vencer a este Goliat, este gigante, que para algunos podría ser imposible vencerlo. Si se pusiera el gigante delante de nosotros, ¿qué haríamos? Ahora entonces, pero las armas que usó David no fueron las armas que la gente pudiera esperar. La gente pudiera esperar una espada, un escudo, un casco, una protección. Pero David dijo, bueno, yo voy a pelear con las armas de Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. Entonces, vemos, hermanos, que el Señor pues nos invita, nos llama a nosotros también que pensemos lo que es imposible para ustedes, para Dios todo es posible. Jeremías capítulo 32 versículo 27 dice: yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Tremendas palabras, ¿no? Tremendas palabras. Entonces vemos que David actuó de la manera correcta y no llegó pensando en lo que iba a dar el rey, porque más adelante vamos a ver que aún David no reclamó nada. Y vemos entonces el versículo 54: levantándose luego de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, hasta las puertas de Crom. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon sus campamentos. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Ahora, hermanos, después de que David venció al gigante, ¿qué hicieron el ejército de Saúl? Siguieron al ejército de los filisteos y, mataron muchos soldados, ¿no? Y me imagino, los filisteos iban corriéndose. Me imagino que el ejército de Saúl gritándole: ¿por qué se corren, cobardes? ¡Vénganse! Y ellos dijeron que eran miedosos, ¿no? Ahora sí, ¿verdad? Ahora estaban saludando con sombrero ajeno, porque el otro había hecho la batalla ahí, ¿no? Y Dios la ganó. Y ahora sí estaban encendidos, ¿no? Vénganse, peleamos. Así sí, ¿verdad? Ahora entonces, vemos que esto suele suceder muchas veces también. Los que saludan con sombrero ajeno. Entonces, vemos, hermanos, que la victoria la ganó David porque David conocía el gran poder de Dios. En su experiencia con lo que él había vivido, conocía el poder de Dios. David conocía las armas de Dios. Las armas de Dios no son físicas. El profeta Ageo dice: no con espadas, sino más con mi espíritu. David se dejó llevar por Dios y ganó la batalla. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores,